Buenas chicas, bienvenidos a mi canal una vez más. Me he puesto un poco más separada de lo normal porque me acabo de dar cuenta que si me pongo a esta altura no me fastidia tanto las luces como si me pongo a esta altura que casi no veo. Así que os voy a hablar desde aquí, me vais a ver igual y lo que os tengo que contar suena de la misma manera con la distancia. Así que vamos a empezar. Hoy voy a haceros el vídeo por fin del microblading. Ya sabéis que es algo que os he dado mucho la lata últimamente. Lo he sacado en Instagram Stories, en Instagram, aquí os lo he dicho un montón de veces en el canal. Y quería, como ya os decía, hacer todo el proceso, tanto la primera realización como esperar y el retoque y dejar que se cicatrizara para enseñaros el proceso total, cómo está ahora mismo después de todo las cejas, o sea, qué es lo que podéis esperar. Y también pues poder contaros mi experiencia, cómo ha sido, que si lo recomiendo, etcétera, etcétera, etcétera. En este vídeo voy a intentar no solamente contaros el proceso, sino también contaros o aclarar todas las posibles dudas que os puedan surgir. De todas maneras, me podéis dejar abajo preguntitas en forma de comentario que os lo iré contestando si después de ver este vídeo siguen quedando dudas, ¿vale? El microblading, ¿qué es lo que es? El microblading es la creación por medio de un pigmento de sombras y efectos de pelito en la ceja de forma artificial. Es semipermanente esta creación de estos pelitos y duran más o menos, dependiendo de cada una de las personas, de cada una de la cicatrización de cada una de nosotras, puede durar hasta 6 meses. Por eso es semipermanente, se tiene que retocar una vez lo haces, se tiene que retocar cada 6 meses, 7 meses, 5 meses, dependiendo de cómo sea tu piel más o menos o cómo reaccione tu piel. No es un tatuaje, no es algo totalmente permanente y no tiene la misma forma de actuación a la hora de crear este efecto. No es lo mismo como una aguja de tatuaje que va creando pequeños puntitos y va metiendo el pigmento debajo de la piel. Esto en blading usan lo que parece aparentemente como si fuera una cuchilla, pero no es una cuchilla, son muchos puntitos o muchas puntas juntas, creando una especie de efecto como si fuera un pincel sesgadito. Eso lo que hace es que lo moja en el pigmento, hace una rayita en tu ceja, con lo que crea una pequeña apertura en la piel y se mete ese pigmento, ¿vale? Entonces por eso luego pasamos el proceso de cicatrización, luego eso se cierra y se cicatriza y se nos queda el efecto de sombreado en la ceja. No es demasiado llamativo, es muy natural, no es como se nos puede ver o como se puede pensar que es la micropigmentación de aquel entonces, de hace años, que se llevaba, que te crean líneas puras y muy duras, ¿no? Esto es muy natural, es un sombreado, te va a dar un efecto muy realista a la ceja, va a hacer que tu ceja cambie el color, la dimensión o la profundidad de la ceja de una forma muy natural. Ahora lo vais a ver el antes y el después mío. Eso es lo que es específicamente, así que no es un tatuaje y no es micropigmentación, es microblading. Es un nuevo sistema, una tecnología que se ha desarrollado a raíz de la demanda de efectos mucho más naturales y no permanentes, sino semipermanentes. También va fenomenal pues para casos muy particulares, por ejemplo de cáncer, que no hay cejas, etcétera, etcétera. Funciona muy bien para ese estilo. Ahora os voy a enseñar el porqué, porque es súper natural. Os voy a contar mi proceso, cómo fue. Yo me lo he hecho con Sandra, os voy a dejar todos los datos de información y todo eso como siempre abajo en la cajita de información. Me lo he hecho Sandra en el Instituto de Belleza de Patricia Moreno, que está en la zona de Monte Carmelo, en Madrid. Me lo hice más o menos como a mitad de septiembre, más o menos una semanita y pico o 10 días antes de irme a Nueva York. En lo que el proceso normal es hacértelo, te lo esperas más o menos un mes, que haya pasado todo el proceso y vea cómo realmente tu piel se comporta con ese pigmento, y al mes se hace un pequeño retoque para asegurarnos de que queda bien toda la forma y que no se ha perdido algún detallito, y a partir de ahí volvemos a dejarlo que se cicatrice y ya es cuando esperaremos 5 o 6 meses, 7 meses o el tiempo que fuera necesario. Yo en ese escalón entre medias he tenido que dejar más tiempo porque el mes me cumplía justo a mitad de Halloween, en octubre, a mitad de octubre, y evidentemente no me podía hacer algo porque tienes que estar varios días sin echarte agua, sin desmaquillarte y tal, entonces yo no podía hacerme algo sabiendo que me tenía que estar maquillando para Halloween, así que le pregunté si podía aplazar un poquito y me dijeron que no había ningún problema, así que me lo hice como hace más o menos una semanita, una cosita así, a mediados largos de noviembre, y fenomenal, o sea, no había ningún tipo de problema. Ahora os voy a contar el proceso también, grabé unas imágenes de cómo iba haciendo para que lo sepáis.
Lo primero que llegas, nada más llegar al centro de belleza, normalmente lo que te hacen es pues hacerte un pequeño estudio de cómo quieres que sea la ceja, qué es lo que esperas de este efecto, cómo te gusta que sean. Entonces normalmente se suele hacer primero como un testado del color, más o menos la profesional te va indicando por dónde más o menos ella cree que puede irte el color y tú das tu opinión. En este caso yo llevaba o sea, yo sabía perfectamente el color que quería porque era la pomada de cejas que yo ya llevaba puesta en ese momento, así que fue muy fácil encajar el tono, que encajó con mucha rapidez. Sandra fue la leche para encajar el color. Entonces te hace con ese color tal cual, sin ninguna otra técnica que un pincelito, te crea la forma en la que ella cree que puede ser tu ceja, como te gusta. Entonces también puedes decirle, pon un poquito más aquí, o sube aquí, o tal. Entonces más o menos como para crear una guía de dónde tiene que hacer las cosas ella, o dónde tiene que ir poniéndolo. Entonces una vez estás conforme con esa forma de guía, en forma de guía, pues empieza con el microblading. Bueno, todo esto en el proceso de elección te ha puesto una crema para... ella, en particular Sandra, por una crema para que la zona se desensibilice y no notes nada. No es doloroso, pero molesta, hay momentos en los que puede molestar, así que esto evita esa molestia y se agradece mucho. Entonces te deja unos minutos y mientras tanto tú vas eligiendo el color con ella. Una vez tiene la forma totalmente es cuando empieza con el proceso y va de una ceja a otra ceja para que sea mucho más equilibrado, no una ceja primero y luego la otra. Entonces va creando primero estas líneas mojando con el producto y luego lo que hace es aplicar otra capa de tinte o del color encima de la ceja por toda la ceja, que es lo que me veréis aquí en el vídeo, que parece que tengo una ceja súper intensa. Como se ha abierto pequeñas ranuritas en la piel con esta técnica, entonces al aplicar más cantidad de tinte encima hace que penetre incluso más, ¿vale? Para que la posibilidad de que el efecto quede más bonito o que el tinte sea suficiente dentro como para que se vea es más alto, así que es interesante. Luego te lo pasa a la otra ceja y va alternando una a la otra y siempre preguntándote cómo lo ves o dónde crees que podríamos añadir uno o dos toquecitos más. Una vez acabamos, sí que es verdad que la primera sesión, que es la sesión completa, la que te la hacen totalmente completa las dos cejas, llega un momento en el que puede molestar un poquito, ¿vale? Yo os lo aviso. No es doloroso, es aguantable, pero puede molestar. Por ejemplo, a mí me recuerda en parte a veces el depilado con hilo, que es un sistema que a través de un hilo enroscado te depilan la fila completa de lo que es la línea de la ceja, del vello. Entonces, al ser tanto vello del tirón, pues tiene un toque ahí como de incomodito. Eso es lo que yo lo comparo, o sea, no es dolor, pero es, ¿sabes? Y como ya al final está un poquito más dolorida la zona, cada vez es un poquito más, ya casi hasta dolorosito el toquecito, pero no es doloroso, o sea, no quiero asustaros, pero es incómodo, ¿vale? Ella también me contaba que hay gente que no le parece nada incómodo, hay gente que le duele mucho más, o sea, también depende del aguante de dolor que puedas tener. A mí al principio, las primeras veces, casi todo lo que es toda la creación de la ceja no me dio absolutamente nada, porque la crema que me iba poniendo constantemente penetraba muy bien y me hacía un efecto de no sentir nada genial. Sí que al final luego ya la ceja estaba un poco más resentida y no hacía tanto efecto la crema y sí que notaba un poco más, pero no es nada que no se pueda aguantar. Ella te da cuando acaba te da una cremita en la que te la tienes que aplicar una vez al día durante varios días y te dice que no toque tus cejas el agua durante 2 días completos. Entonces tú te vas con una ceja impresionante, súper bonita, sí que tira un poquito más a estar un poquito más intensa de lo que luego va a estar. Pero está perfecta, parece que está maquillada. Aquí os pongo un vídeo pequeñito en el que os contaba nada más salir del centro de belleza mi reacción. Acabo de salir, chicos, yo estoy flipando bastante. No sé si lo vais a ver. Parece que tengo las cejas hechas, literalmente. O sea, es como mi ceja bien. Ahora tiene que cicatrizar y todo eso, pero bueno. Entonces va pasando los días y empieza a crearse una costrita, una especie de... Pues eso, vas viendo en la ceja que alguna de las zonas está más oscura que otras y es que la costra se está formando. Esa costra no la debes tocar, la tienes que mantener, ¿vale? Seguimos aplicándonos esta cremita que nos ha dado una vez al día durante varios días y se irá cayendo esta costra. Una vez se caiga esta costra, ese es el efecto que vas a tener, ¿vale? Normalmente la primera vez que lo hemos realizado, después de que se caiga la costra, podrás ver que a lo mejor te falta un puntito aquí, te falta un poquitito allá,
ceja, tú ves ahí un poco que te faltan algunas cositas. Entonces en el retoque, que suele ser al mes de la primera visita, es cuando ella te dice ¿cómo lo ves? Y tú dices, bueno, pues me gustaba no sé qué, aquí creo que le faltaba aquí y allí, o ella misma te lo observa, te hace los retoques, es el mismo procedimiento pero es muchísimo más rápido, y es el mismo procedimiento de aplicarte la crema una vez al día y de que a los días te empieza a salir la costra. Eso es exactamente lo mismo. Ahora, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? A mí me parece que específicamente para personas que no tienen ceja, o tienen cejas muy finas por habérselas depilado mucho, o tienen, por ejemplo, faltas. En mi caso me faltaba el arco. Y cuando no tenía las cejas depiladas notaba que la ceja, o sea, no podía salir así, tenía que retocarme el arco, tenía que alargármelas un poco. Hoy en día esta es la ceja tal como la tengo, sin retocar absolutamente nada, y me parece fantástica, me parece que así ya no me preocupa tanto como me preocupaba. Antes empiezas a obsesionarte, ya sabéis. Antes no podía ni siquiera ir al gimnasio sin retocarme las cejas, entonces siempre estaba en busca de productos resistentes al agua, etcétera, etcétera. Ahora voy así, perfecta al gimnasio, no tengo ningún tipo de problemas, como si mi ceja ahora, lo que yo no noto es que le faltaba bastante intensidad. Mi ceja era muy clarita, o sea, no es que fuera muy finita, pero era muy clarita y se veía muy clarita, y también tenía falta de arco, era como hasta aquí, luego salía recta hacia abajo, o sea, no tenía esa forma de arco que a mí me gusta de ceja. Y esas son las dos grandes cosas que he notado. Parece como más frondosa la ceja porque está más oscura y tiene el arco marcado que a mí me faltaba. Sí que es verdad que hoy en día cuando me maquillo natural no suelo retocarme las cejas, pero si quiero hacer un maquillaje mucho más pulido y más detallado sí que me las retoco, porque así en el efecto que yo veo ahora mismo es efecto natural, no tiene un efecto, como os digo, lo que hace el microblending es muy natural, no tiene un efecto súper pulido. Entonces sí que necesito pulirme un poquito, usar mi pomada para pulir las líneas y crear un efecto un poco más gráfico si quiero que la ceja sea así para el maquillaje. Así que es como si mi ceja ahora de base ya estuviera mucho mejor, pero aún así hay momentos en los que tengo que maquillarla, ¿vale? Así que no es un proceso en el que te lo hagas y ya jamás te tengas que volver a maquillar la ceja. Ese no es el concepto, pues entonces estaríamos creando algo bastante más artificial, es un poco más natural, con lo que por eso sí que tenemos esa posibilidad de que haya momentos en los que querramos maquillarla para que esté un poquito más pulida. Algo que me pasó cuando fui a hacerme el retoque es algo que normalmente no suele ocurrir, pero os quería comentároslo para que sepáis que si os pasa a vosotras, pues que también es posible que ocurra. Es que mis cejas cicatrizaron de forma diferente, con lo que esta ceja mantuvo mucho más el efecto y la pigmentación y los pelitos, y esta ceja se le había ido mucho más, con lo que luego en el retoque tuvo que trabajar mucho más en esta ceja que en esta, ¿vale? Entonces me contó Sandra que normalmente suele ser más equilibrado, suelen ir más o menos, pues si se pierde mucho, pues se pierde mucho en las dos, pero no se pierde mucho más en una que en otra. Pero en mi caso pasó, ¿vale? Entonces esta ceja la conservo mucho mejor el pigmento y en esta ceja la expulso muchísimo más, ¿vale? Entonces esa es una de las razones por las que hay que ir retocando con los meses. Es que nuestra piel termina expulsando el pigmento, ¿vale? Termina rechazando ese pigmento, expulsándolo. Entonces con los meses se irá viendo cada vez más suavecito, hasta que llega un momento en el que la sombra sea tan liviana que tengas que hacer un retoque, ¿vale? Eso lo tendrás que ir viendo tú y con la persona que te lo haya hecho. Os voy a acercar un poquito para que veáis la situación como está ahora mismo. Este lado de aquí no tiene absolutamente nada de costra y es como se me va a quedar ya, ¿vale? También voy a poner en la parte del vídeo que hice antes de hacerme el microblading para que veáis la diferencia de tono y de todo. Y en este lado vais a ver que tiene un poquito todavía de costra en algunas zonas, para que veáis también la costra, ¿vale? Voy a acercar la cámara. Vale. Aquí lo vais a ver, eso es como está la ceja ahora mismo, así es como se me va a quedar los próximos meses, no tiene absolutamente nada de costra. Y como podéis ver, ahí veis ya el pigmento, el efecto hecho. Voy a acercarme para que podáis, voy a mover los pelitos para que podáis ver el efecto. ¿Veis? ¿Veis toda esa sombra que antes no tenía? Toda esa sombra son las sombras que ha creado Sandra. Esos pelitos de ahí, ¿lo veis? Todos pelitos de ahí. Eso es todo el efecto que ha creado. También ha creado por aquí, claro. ¿Veis? Y eso es lo que hace que da mi ceja mucho más dimensión, ¿vale? Y luego en este lado, ahí podéis ver, ¿veis la costrita? Esa es una costrita.
Hay un poquito más de costrita. ¿Veis? Esa es a la costrita que me refiero. Habrá momentos en los que cuando la hagáis, que cuando empieza a cicatrizar vais a ver este tipo de costritas por toda la ceja. Entonces queda un poco raro durante un día, un par de días, pero luego se va. Y esta estamos igual. No voy a tocar mucho más porque por ahí tengo también costra, entonces tampoco quiero quitar la costra. ¿Veis? Ahí está. Entonces lo que hace es que da un efecto muy natural, pero da un efecto... No os fijéis, tengo que depilarme. No sé, estaba esperando a acabar la micropigmentación para depilarme. Pero veis el efecto tan natural que da, es como un sombreado liviano en la ceja, lo suficiente para crearlo muy natural pero efectivo. La ceja se ve mucho más poblada, se ve más intensa, el arco que no tenía se ve de forma natural creado. Entonces cuando yo me maquillo, pues ya que aquí no podía crear mucho más vellos porque se veía artificial, porque está muy poquito poblado, pues alargo por aquí y doy a lo mejor un toque un poco más pulido en la zona de abajo y ya está, no necesito mucho más. Es la verdad, me salva mucho tiempo y sobre todo eso, pues el hecho de poder andar por ahí con las cejas naturales sin tener que estar pensando en ello. Así ya está, recomendarlo sí que lo recomiendo, pero hay que estudiar el caso para ver, dependiendo de qué personas. Es importante hablar con ellas, ir allí al centro de belleza, que te vean, que te asesoren y te comenten, ¿vale? Sí que es algo que a mí me ha gustado y que repetiré, seguiré retocándome con los meses, porque creo que, no sé, es algo que me apetece conservar, las cejas más intensas sin tener que estar trabajándolas constantemente, y me apetece mantenerlo, así que lo seguiré utilizando, seguiré haciendo, seguiré utilizando también, como no, mis productos pues para hacerme crecer las cejas, a ver si consigo de alguna manera mejorar la forma, aunque la densidad, ese color oscuro nunca lo voy a conseguir, así que sí que el microblading me va a ayudar mucho para eso. Utilizaré otro serum, como digo, un serum de crecimiento de cejas que lo voy a empezar a utilizar, pues a ver si puedo alargar un poco la ceja y tal, pero como digo, el color seguiré utilizando el microblading para eso, Así que nada, esa ha sido mi experiencia. Os voy a dejar como siempre los detallitos abajo en la cajita de información con el contacto de donde me lo he hecho y la persona que me lo ha hecho, por si tenéis interés. El precio varía un poquito dependiendo del trabajo que esté involucrado en ello, así que es mejor que habléis con ellos. Como no, evidentemente la primera cita va a ser más caro que los retoques cada vez son más baratos entonces la inversión sería en la primera vez y luego las siguientes veces simplemente es retoque y simplemente seguir retocando un poquito, así que es más barato. Y nada, espero que os haya gustado, dejarme comentarios de si os lo haríais, no lo haríais, si luego os lo habéis hecho, si lo tenéis pensado hacer, etcétera, etcétera. Y nada, espero que os haya gustado, deditos hacia arriba este vídeo si os ha gustado, dejarme un like para que más gente, pues es lo mismo, deditos hacia arriba y like es lo mismo. Pues nada, dejadme comentarios, aquí tenéis el enlace para suscribiros y muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima, ser felices. Chao.